Vamos a partir como en la parte de la literatura salvadoreña contemporánea y vamos a con la literatura del descubrimiento. ¿A qué se debe esto? Bueno, se dice que se cree que hace 60.000 años comenzó la migración del Homo sapiens de Asia a América. La ruta empleada fue el estrecho de Bering, pues es una de las teorías que se tiene en la cual cómo fue el ser humano se fue desplazando a las diferentes, vamos a decir, los continentes. Ya en una primera parte de Asia, a través del estrecho de Bering, que es el que podemos ver en esta parte. El estrecho de Bering es un puente natural de hielo en el cual conecta a Rusia con Alaska. En su momento Alaska era parte de Rusia y esta fue anexada o vendida más bien a Estados Unidos para evitar un posible conflicto en el futuro, ¿verdad? Pero en esa época, 60.000 años, eso fue una ruta que sirvió para que el hombre, o el Homo sapiens de Asia, pues se fuera expandiendo, se fuera conociendo nuevas tierras, fuera conociendo nuevos territorios y poblándolos, ya que en un momento ellos no tenían un lugar establecido, no eran sedentarios, sino que eran errantes, andaban de un lado para otro y poco a poco fueron haciendo sus asentamientos en los diferentes territorios, ya sea por el clima, ya llámese también por la fauna, la flora, las condiciones del terreno. Eso fue lo que poco a poco fue motivando, fue haciendo que el hombre se fuera moviendo, ¿verdad? Entonces recordemos, primera parte fue este puente natural que está en el estrecho de Bering. Entonces, vamos a la parte de después del descubrimiento, también tenemos las grandes civilizaciones precolombinas. Ya estamos hablando de un momento ya más cercano, ya hace posiblemente unos 3.000 años atrás, en la cual las diferentes civilizaciones, vamos a decir las precolombinas, en las que ellos tenían sus asentamientos, ya sea en diferentes partes del continente, ¿verdad? Fueron desarrollando no solamente su literatura, sino que también su arquitectura, su estudio de las estrellas, su estudio del cambio climático, su estudio de las matemáticas, en fin, una gran rama que muchos podían pensar que las civilizaciones precolombinas estaban atrasadas, pero en realidad, si lo comparamos con las civilizaciones europeas en ese momento, las civilizaciones precolombinas tenían un mayor avance, ya que ellos pudieron hacer edificaciones, pudieron hacer carreteras, pudieron hacer acueductos, pudieron hacer ser tan preciso con el estudio de las estrellas para poder hacer un calendario y poder saber cuándo iban a ser las estaciones del año para determinar las diferentes eclipses, diferentes fenómenos naturales, que en su momento ellos los denominaban como deidades, como toda civilización, cuando no tenía el comprendimiento de un fenómeno, ellos lo asumían a que era vamos a decirlo, una deidad o algún ser superior, que es lo que provocaba y fue el desarrollo de sus dioses. Y podríamos mencionar entre estas civilizaciones precolombinas las aztecas, mayas, incas, refiriéndonos a las diferentes partes del continente americano. En la parte de los aztecas, asentados más que todo en la parte de que hoy es México, ¿verdad? También los mayas tenían presencia en México, pero ya más cercano a la parte de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, tenían los asentamientos mayas, y los incas ya más que todo en la parte de Sudamérica, desde Perú, Bolivia, Chile, vamos a decirlo, en esa parte ya desplazándose hacia el cono más del sur, ¿verdad? Podemos encontrar a esas civilizaciones que, como les repito, no tenían ningún tipo de atraso, estaban muy avanzadas, tenían muchos avances, incluso tecnológicos, en los cuales eso también vino a ser como una mezcla al momento que se hizo la conquista, ¿verdad? Entonces, las características generales de estas civilizaciones era como un círculo, era como un círculo más que todo, que empezaba con la religiosidad, seguía con la fantasía y creatividad, el simbolismo, visión global, lirismo y repetía. O sea,
Era un bucle, vamos a decirlo, que siempre llegaba a la parte de la religiosidad. Si podemos ver en en estas tres civilizaciones, la religión, la adoración a sus dioses, el sacrificio a sus dioses era sumamente importante en su civilización, en la cual todo pasaba por un sacrificio, ya que ellos creían de que cualquier tipo de fenómeno natural, una sequía, se debía a un castigo de ellos. Entonces, lo que ellos optaban era por hacer sacrificios humanos de su misma población para poder satisfacer estas, vamos a decirlo, satisfacer ese enojo, ese castigo que tenían para poder brindarles esta, no voy a decir perdón, pero más que todo, pues el poder quitarles el castigo y poder tener las bondades, la bondad, poder tener las bendiciones que ellos estaban regidos que siempre tenían. Entonces, como no había una explicación o no sabían el por qué, el por qué sucedían estas cosas, asumían que era los dioses. Igual, la parte de la fantasía y creatividad, pues viene en que ellos son creativos en la manera de que algún fenómeno no comprenderlo, pues creaban una deidad, incluso eran bien específicos en su descripción y tenían también muchas historias referentes a héroes y a batallas que como que ellos tenían. Igual siempre habían como pugnas internas dentro de la civilización para ver quién, pues que vamos a decirlo, clan o tribu, pues era superior a la otra. Entonces siempre era una manera de poder resolver los conflictos, era una guerra, ¿verdad? Entonces siempre tenían esas sus historias de grandes guerreros, héroes, semidioses, vamos a decirlo, en que ellos lo iban transmitiendo en sus pobladores. Entonces, eso viene parte de esto. El simbolismo es más que todo lo que estas historias o en su parte de su civilización, qué es lo que significaba, tenía un significado, un símbolo para ellos. Entonces, vamos viendo cómo es una cadenita desde la religiosidad, pasar por la fantasía, creatividad, simbolismo. La visión global es lo que ellos tenían, cómo miraban las cosas a nivel de su cultura, a nivel de su civilización. ¿Okay? Entonces, eso es más que todo una de las características que tenía las civilizaciones. Entonces, viene un antes y un después, porque la literatura del descubrimiento, conquista y colonización también tiene una relación muy allegada con la parte del siglo de oro español, de la literatura española. Nosotros estudiamos también ese tema en la cual pudimos ver un auge en la literatura del siglo de oro en España con con lo del Renacimiento, con el Renacimiento español, en el cual venía con una influencia del Renacimiento italiano en su forma de escribir. Si recordamos, más que todo, la forma de escribir su poesía era en 12, de forma de 12 sílabas, y la italiana la había evolucionado a 13, o sea, el romanticismo, el renacentismo, vamos a decirlo, tradicional, era de 12 y se hizo de 13, incluía una prosa más. Entonces, eso más que todo vino como a hacer una mezcla en lo que se había hecho el descubrimiento. Igual, el descubrimiento en América hace que en la parte de la literatura del siglo de oro en España también tenga una evolución. ¿Por qué? Porque ya hay más de qué hablar, más que escribir, sobre una nueva civilización, sobre un nuevo continente, sobre una nueva fauna, sobre una nueva flora, sobre todo totalmente nuevo. Entonces vino a influenciar. Y como dice, la llegada de los españoles al Nuevo Mundo a fines del siglo XV cambió el rostro del Orbis Terrarum, globo terráqueo. Lo que en su primer lugar se creyó eran las Indias, resultó ser un nuevo continente. Recordemos que los españoles lo que buscaban era una ruta más corta entre España o Europa a las Indias. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían de las Indias eran sus especies. Entonces ya había una ruta de las especies, como se le conocía, para poder llegar hasta la India y poder transportar esta mercancía. Pero los españoles, más que todo vamos a decir las civilizaciones europeas, los países europeos
buscaban una ruta más corta para poder transportar las especies desde la India hacia sus países. Entonces, esa era la misión principal que tenían. Pero por azares del destino, no llegaron a las Indias, sino que descubrieron el continente americano. Entonces, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, América experimentó las etapas del descubrimiento, conquista y colonización, las cuales generaron manifestaciones literarias particulares. Recordemos que la parte del descubrimiento es más que todo cuando llega Cristóbal Colón y empieza a descubrir las primeras partes del continente americano, desde las islas, fundando la primera, la Hispaniola, que es en la parte de Jamaica, y posteriormente descubre la isla que le pone San Salvador, que es donde está ubicada la República Dominicana, hasta que llegan a la parte de Centroamérica. Después viene la parte de la colonización, de la conquista, cuando ya vienen los diferentes conquistadores españoles, como Pedro Alvarado, Andrés Niño, que fue el que descubrió El Salvador, y pues también podemos Hernán Cortés, entre otros, que fue la parte que fue el sometimiento de las civilizaciones precolombinas a la corona española, y posteriormente su colonización, en la cual fue que ellos impusieron su idioma, su ideología, sus pensamientos, su religión a las civilizaciones precolombinas. Y después viene el proceso de independización de los colonos, que como bien sabemos, lo que ellos buscaban no era la liberación de las personas que vivían, sino que meramente lo que buscaban era el independizarse de la corona española, el hecho de ya no seguir pagándole tributos a la corona de los diferentes, vamos a decir, los regímenes o de las diferentes colonias que estaban en América. Lo que ellos buscaban era independizarse de la corona, ya no mandar la riqueza a España, sino que esta, o Portugal o Inglaterra, sino que esa se quedara en la mano de los colonos. Entonces, eso fue lo que más que todo, lo que fue el hecho de el por qué se querían independizar. Entonces, aquí podemos ver que su literatura tuvo varias etapas, que fue descubrimiento, conquista y colonización. En el parte del descubrimiento, diarios de navegación, cartas de relación. Entonces, más que todo, era este tipo de estos escritos en los cuales iban los diarios de navegación, en los cuales escribía, vamos a decirlo, los días que ellos estuvieron en alta mar, haciendo sus observaciones, haciendo como un mapa detallado, con coordenadas a dónde estaban sus ubicaciones, para poder llegar al mismo punto en un posible retorno a España, para no perder esa ruta. Las cartas de relación tienen lo mismo, la misma idea. Lo más que todo es el poder tener esos detalles específico de lo que ellos iban observando, lo que iban haciendo. Y en la parte de la conquista, pues crónica de Indias, poesía épica, y en la colonización, poesía barroca. Recordemos que en la parte de la poesía barroca es ya la parte decadente del siglo de oro español, ya porque ellos ya tenían una visión totalmente diferente de las cosas, ya que el Renacimiento era lo más natural, que era un renacer en la ideología, un renacer en el arte, un renacer del ser humano. Pero la parte barroca ya era algo superlativo, ya la forma de ver al ser humano ya no era, era la misma manera natural, sino que es supernatural en la manera de que sus movimientos, sus descripciones no iban acorde al movimiento natural. Entonces, ahí podemos ver, como les digo, la influencia que tuvo la literatura española en las diferentes etapas que se fueron sucediendo en la parte del descubrimiento, conquista y colonización. Entonces, tenemos la literatura durante la colonia, como les estaba mencionando. En los siglos correspondientes a la colonia hubo un florecimiento literario considerable en la metrópoli ibérica. Reflejo de lo cual también en las posesiones americanas se verificó un notable cultivo de las artes, especialmente la arquitectura, la plástica y la música. Entonces, si nosotros podemos ver esta influencia, todavía la podemos ver en El Salvador con unos diferentes tipos de construcciones, algunas iglesias, como por ejemplo iglesias en Pachimalco, la iglesia de Pachimalco, que es todavía tiene arquitectura colonial, vamos a decirlo, por parte de la colonia, ¿verdad? Entonces podemos ver
influencia que hubo, ¿verdad? Igual en la parte de la música, esa influencia que tuvimos ibérica, y en la parte de las artes, más que todo lo podríamos ver, por ejemplo, hay imágenes religiosas de algunos santos o de Jesucristo, en las cuales bien datan de esa época y se puede ver esta influencia en las artes plásticas que se tenía en ese momento que estaba pasando todos los diferentes en los diferentes países de Europa. Entonces, por lo menos por lo que les digo, existieron obstáculos importantes para un despunte comparable en la literatura. Entre ellos resaltaba el celo con que la autoridad religiosa controlaba las vidas de sus feligreses recién convertidos al cristianismo. Entonces, en ese punto, en la parte de la colonia, la literatura, que era más que todo estos panfletos que entregaban todas esas órdenes religiosas para el sometimiento de los de las civilizaciones precolombinas que se habían recién convertido al cristianismo, iban dictados a eso, de no perder la fe, sino que siempre inculcándole la fe para que ellos estuvieran en sintonía con los colonos. Igual, el territorio salvadoreño en ese momento se encontraba lejos de los centros de cultura. Recordemos que cada cultura tuvo pues su eje o su centro fuerte. Así, por ejemplo, tenemos a Tenochtitlán en el Imperio Azteca, tenemos también en ciertas partes como en Petén, Honduras o en Guatemala, ciertas, como vamos a decirlo, concentraciones de las civilizaciones, por ejemplo, en la Maya, pero en El Salvador no era el caso. El Salvador estaba como más distante de ellos, eran como pequeñas, vamos a decirlas, ciudades que se habían establecido, y no solo era la Maya, también recordemos que habían toltecas, olmecas, también habían mayas, pero eran más como dispersos en este caso. Entonces, vamos a decirlo, esta concentración que se tenía en estas ciudades principales no era el caso en El Salvador. Y se puede conjeturar que la literatura habría gozado de adeptos entre reducidos círculos de criollos cultos, pero de ello apenas existe evidencia. Y cuando la hay, confirma que su cultivo tuvo un carácter esporádico, efímero y hasta accidental. Ejemplo de los últimos es el caso del andaluz Juan de Mestanza, quien ocupó la alcaldía mayor de Sonsonate entre 1585 y 1589 y fue mencionado en el viaje al Parnaso de Miguel de Cervantes. No sé si hasta el momento hay algún tipo de pregunta, alguna consulta. No, entonces vamos a continuar. No sé si alguien de los que están, de los aspirantes, me podría con la siguiente pregunta sobre la sociedad y cultura en El Salvador del siglo XIX y siglo XX. ¿Quién me puede ayudar? ¿Alguien que me ayude? Ok, bueno, en ese caso la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál fue el origen de nuestra literatura nacional? ¿Cuál fue el contexto sociocultural en la que aparece la literatura salvadoreña? Entonces, esto es, vamos a decirlo, se empieza a generar en la parte de la independencia de los diferentes estados centroamericanos. Pero vamos a hablar del Salvador. Antes de la existencia del Salvador, no existía como estado, por lo cual es válido mencionar que su literatura comienza después de 1821, que fue cuando se hizo la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, sus antecedentes se pueden rastrear hasta la época colonial, aunque son pocos los autores de ese periodo.
Una vez constituido como Estado independiente, nuestro país sigue las tendencias literarias más conocidas como el neoclasicismo, el romanticismo, modernismo, costumbrismo, realismo y vanguardias. Entonces, esos fueron los diferentes, vamos a decirlo, como tipos de ramas que se empezaron a generar en la parte de la literatura de El Salvador. Entonces, como digo, muchos literales durante la independencia. La parte del proyecto, vamos a decirlo, del modernismo, pues esta empieza, se remonta en El Salvador a las polémicas sobre el influjo del romanticismo que tuvieron lugar en el seno de la juventud. Y ahí se denunciaba el magisterio del español Fernando Valverde, quien había permanecido en el país en la década de 1870, impactando a las jóvenes generaciones ocultas con una poesía sonora y grandilocuente. Entonces, eso es como que venía a ser un realce o una modernización de parte de la literatura. También tenemos como en la parte del costumbrismo, esto que quiere dar a entender que habla y relaciona todo acerca de las costumbres, acerca del diario vivir que se tiene en una sociedad, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces, más que todo habla de esto, de esos detalles, de su cultura, de sus costumbres, ¿verdad? Entonces, ahí fue como poco a poco la literatura va tomando forma también, vamos a decirlo, gracias a esta necesidad de hacer una revolución, una necesidad de expresar lo que se está viviendo en esa época, porque recordemos que después de la independencia, pues hubo un montón, hubo varios momentos de convulsión por no tener vamos a decir, líderes, sino que poco a poco entre los mismos colonos estaban dándose esas disputas de quién podría ser el regente o quién podía dirigir esta nueva nación o nuevas naciones que habían surgido en su momento post la independencia. Entonces, vamos a ver, aquí es donde viene, aquí vamos a hacer la respuesta de la pregunta, de cuál fue el origen de nuestra literatura nacional, cuál fue el contexto sociocultural en la que aparece en la literatura. Y esta es la respuesta. La primera mitad del siglo XX se caracterizó por gobiernos militares. Eran gobiernos preocupados por mantener a los militares pendientes del cuidado de los bienes económicos de los grandes terratenientes. En otras palabras, eran gobiernos al servicio del gran capital. Entonces, vamos a ir descubriendo que parte de la literatura o parte del por qué estas personas se tomaron el tiempo para expresar que a través de sus escritos, las ideas o el sentir de la población, fue por toda esta represión que se estaba manteniendo por parte de los militares, ya que ellos, estando en el poder, lo único que velaban era por los intereses de el gran capital, de estos que manejaban al país, la verdad. No eran los gobernantes, sino que eran más que todo títeres al servicio de ellos. Entonces, ahí vamos a ver las diferentes generaciones que se fueron dando, diferentes escritores, pero era eso, esta necesidad de expresar esta represión, de expresar desigualdad, hablando en la parte social, económica, que se vivía en la primera mitad del siglo XX. A finales de la década de los 70 comenzarían a gestarse un movimiento de oposición al tradicional poder militar, que oprimía sin misericordia al pueblo. Dicho movimiento se verá alimentado por las corrientes ideológicas de corte marxista. Surgiría como un intento de subvenir el orden establecido, de manera que la sociedad quedaría configurada de una manera más justa. El mecanismo sería logrado por las armas, y es así como llegó la guerra. Al margen del enfrentamiento, la sociedad salvadoreña fue madurando en una sociedad gobernada por civiles desde 1984 con gobernantes de derecha hasta el 2009, que nosotros ya sabemos la historia, que es lo que, pues, el cambio
sucedió en el 2009 un cambio de, vamos a decirlo, de pensamiento de los gobernantes que tuvo El Salvador. Es como un punto de inflexión, porque después del militarismo, quienes habían gobernado al país habían sido personas o habían sido presidentes de corte de derecha, de pensamiento de derecha, ideología de derecha, hasta el 2009 que fue que el partido FMLN, que también fue parte fundamental de esto en la batalla, en la lucha por la igualdad entre las diferentes de la sociedad, pues se constituyó como partido y tiene una lucha, ¿verdad? Entonces, esto más que todo, aquí podemos ver una relación entre los temas de la historia que tiene El Salvador, con muchos temas que se están estudiando en la parte de estudios sociales, pero podemos ver esa influencia cómo se ve en la parte de la literatura. Entonces, no olvidemos que el surgimiento de la literatura en El Salvador vino acompañada de esa necesidad de buscar esta igualdad en la sociedad, porque anteriormente pues se tenía una desigualdad demasiado opresiva contra la población por parte de los militares, solo para poder satisfacer las necesidades de los ricos que estaban en el poder, vamos a decirlo. Y esto hace que vengan las generaciones literarias en El Salvador. Entonces vienen diferentes generaciones que van abonando a que se vaya haciendo esta lucha, abrir esas mentes para poder pues solucionar las problemáticas que se estaba viviendo por parte de la opresión, ¿verdad?, que se estaba haciendo contra el pueblo. Entonces, podemos decir que en nuestro país es posible agrupar una serie de autores marcados por diversas épocas y generaciones literarias. No sé si alguien me podría ayudar para un poco de la lectura de la generación del 1944, o como muchos la mencionan, la generación del 44 y la lucha antiautoritaria. Bueno, yo daré la lectura. Entonces, la generación de 1944 y la lucha antiautoritaria. En la década de 1940 alcanzó su madurez un grupo de escritores entre quienes se cuentan Pedro Geoffroy Rivas, Hugo Lindo, José María Méndez, Matilde Elena López, Julio Fausto Fernández, Oswaldo Escobar Velado, Luis Gallegos Valdés, Antonio Gamero y Ricardo Trigueros de León. Pedro Geoffroy Rivas produjo una línea lírica marcada por las vanguardias y además desarrolló una importante labor de rescate de las tradiciones indígenas y de la lengua popular. La poesía de Oswaldo Escobar Velado tiene una delatada preocupación existencial y un componente esencial de denuncia de las injusticias sociales. José María Méndez y Hugo Lindo exploraron nuevas fronteras de la narrativa. Entonces, como podemos ir observando, estos escritores que formaron parte de la generación de 1944 produjeron una lírica marcada por la vanguardia. Entonces, una parte de ellos, o más bien, uno de ellos más que todo se dedicó al rescate de las tradiciones que se estaban perdiendo, y a este punto también hemos perdido, ¿verdad? Estas tradiciones que son propias de nuestra tierra, de nuestra cultura, de nuestra civilización original, ¿verdad? Entonces se han ido perdiendo y él trató en sus obras ir rescatando eso, que
estas tradiciones se fueran pasando de generación en generación a través de sus escritos, en lo cual, como sabemos, la escritura pues es más permanente que el popular, por ejemplo, contar una leyenda o un cuento, e irlo de boca en boca en un cierto punto se puede perder, de manera oral se puede perder, pero a través de un libro, a través de un panfleto o una publicación, esta perdurará en el tiempo y se puede reproducir y puede llegar a más personas en el mismo tiempo que hacerlo de manera tradicional o oral, ¿verdad? Entonces, y pues eso es lo que se dedicó a este escritor. También, vamos a decirlo, Osvaldo Escobar tiene esta delatada preocupación existencial, que más que todo se hace estas preguntas del el por qué se vive en esta situación, y hace una denuncia de las injusticias sociales, injusticias que se estaban viviendo en todos los rincones del país por parte de los militares, que a cualquier persona que iba en contra de las ideas o de los deseos de estas personas que que eran los maestros titireteros, pues los militares lo que hacían pues era cumplir sus órdenes y eliminarlos. Por eso es que toda esa época es bien marcada por ese tipo de asesinatos, por ese tipo de desapariciones de estas personas. E incluso ellos, la parte de la generación del 44, también se vieron, y las posteriores generaciones se vieron afectadas también por ese tipo de comportamientos. Numerosos escritos de esta generación jugaron un papel muy activo en el movimiento democrático que puso fin de la dictadura del general Hernández Martínez. Sin embargo, algunos de ellos colaboraron activamente con el régimen del coronel Óscar Osorio. Entonces, más que todo, pues salieron de un régimen militar con una dictadura de un general para pasar con otro militar. Pero era esa parte de aprendizaje que se estaba viviendo en esa época, en parte de, vamos a decirlo, aprendizaje político, aprendizaje cultural, democrático, que se intentaba no voy a decir imponer, sino que se intentaba desarrollar acorde de la coyuntura social, económica, política que se estaba viviendo. Entonces, esto fue como lo importante que hicieron. Y aquí tenemos la generación de 1944. Hugo Lindo, tenemos sus escritos como El libro de las horas, Sinfonía del límite, 13 instantes y Señor gobernador. También tenemos a Osvaldo Escobar Velado con sus poemas Con los ojos cerrados, 10 sonetos para mí y mis obreros, Árbol de lucha y esperanza, Cristomérica y Patria exacta. José Mario Menéndez con Disparatorio y Matilde Elena López, Masferrer, Alto Embajador de Centroamérica, Interpretación Social del Arte y la balada de Anastasio Aquino. Pues fueron como una parte de las obras que estos escritores de la generación de 1944 pues desarrollaron en su momento. Ahora tenemos la llamada generación comprometida. Está conformada por un grupo de intelectuales comprometidos con la reivindicación social, empeñados en un rompimiento del estado socioeconómico imperante. Entonces, ellos también formaron tuvieron un rol activo y muy importante. ¿Por qué? Porque ellos fueron la generación comprometida. Ellos fueron los que más que todo intentaban romper esa hegemonía por parte de los militares, y los que buscaban era esa denuncia y detener ese sometimiento que estaba viviendo. Entonces, debemos de remarcar que esta generación comprometida fue muy importante ya que fue una generación literaria surgida, vamos a decirlo, en El Salvador durante la década de 1950,
en la cual participaron, sin embargo, escritores de varios países latinoamericanos que vivieron en El Salvador exiliados o por razones diplomáticas. Entre ellos destacaron Otto René Castillo y Miguel Ángel Asturias de Guatemala, por mencionar, y también Guillermo Calderón Pug de Honduras. La denominación de comprometida fue acuñada por el poeta Ítalo López Villecillos, influenciado por el pensamiento sartreano. Tuvo dos etapas esta generación comprometida. La primera, con el núcleo fundacional compuesto por el propio López Villecillos, por Waldo Chávez Velasco y Álvaro Menéndez Leal, entre otros. La segunda, con el surgimiento en 1956 del Círculo Literario Universitario. Aquí ya más que todo, cuando hacemos esta reseña universitaria, nos referimos a la Universidad de El Salvador, fundada en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. El círculo integró a los poetas Roque Dalton, Roberto Armijo, José Roberto Sea, Manilo Argueta y Tirso Canales. El Armijo Sea, Argueta Canales y el poeta Alfonso Quijadurias dirigieron durante la década de los 60 hasta 1979 la revista cultural titulada La Pájara Pinta. La generación comprometida influyó sobre las promociones literarias posteriores, tanto por su deseo de ahondar en la realidad salvadoreña, como por su búsqueda de renovación estética, que tuvo las más heterogéneas concreciones desde la ciencia ficción y el teatro absurdo de Álvaro Menéndez Leal, pasando por la renovación poética de Roque Dalton hasta el indigenismo y tono popular de José Roberto Sea. Entonces podemos ver cómo fue que esta generación comprometida fue atacando los diferentes puntos que se estaban dando en ese momento en el país. Esto socioeconómico, que es bien importante remarcar, ya que pues era evidentemente las razones de por qué era necesario mantener a la sociedad a raya en un constante sometimiento para el beneficio económico de pocos, y que estos solo sirvieran de trampolín para poder aumentar su riqueza. Pero como siempre, en toda sociedad, en cada punto de la historia, siempre hay personas que alzan la voz, que alzan, que no están de acuerdo con estas injusticias, que denuncian las injusticias, que luchan contra ellas para poder lograr un objetivo común, que es siempre buscar la igualdad entre los demás. Es bien difícil poder lograrlo, ya que tenemos estas diferencias entre la parte económica, entre la parte social, en el cómo podemos acceder a estos recursos, pero siempre está el poder buscar un equilibrio. Entonces, tenemos a esos escritores de la parte de la generación comprometida, que ellos hicieron la lucha constante de diferentes puntos, desde la parte de la literatura refrescante de Roque Dalton, llegando también por José Roberto Sea, que recuperó la parte de estas tradiciones indígenas, de su habla, su religión, vamos a decirlo, o sus creencias, tratando de preservar en la literatura para que pudiera llegar a más personas, ¿verdad? Y aquí viene la literatura durante la Guerra Civil. En este convulsivo contexto surgió una literatura que asumió el legado de los escritores de la generación comprometida, y toda la literatura que abogó por el acompañamiento de las luchas populares de liberación que definieron en gran medida el concierto artístico literario salvadoreño de la década de 1950 a 1980. En 1984, el poeta Salvador Juárez dirige el taller literario de extensión universitaria en la Universidad de El Salvador. A este proyecto se integran algunos jóvenes que en 1985 consolidarán su práctica literaria en el taller literario Cipalba.
Algunos de sus miembros fueron Javier Alas, Otoniel Guevara, Jorge Vargas, Méndez, Nimia Romero, David Morales, José Antonio Domínguez, Antonio Casquín, entre otros. Y los poetas caídos en combate son Amílcar Colocho y Arquímedes Cruz. Este grupo sería uno de los colectivos literarios más sólidos del último lustro de 1980. Entonces ellos fueron los que como heredaron asumieron el legado de los escritores de la generación comprometida, que son los que ya habíamos mencionado, y lo hacen más fuerte. Toda esa literatura que abogó por acompañamiento a estas luchas populares, a los diferentes frentes que estaban haciéndole batalla a los militares, a la opresión que se está viviendo, a esta desigualdad. Entonces, no solamente lo hicieron desde el frente de batalla con las armas, sino que también con las armas de la literatura, con las armas del pensamiento, con las armas de las ideas, el denunciar estos actos que se estaban generando. Entonces, esto es una parte muy importante que se vivió en esos momentos, ya que esto fue lo que influenció o determinó también, pues, las denuncias que se estaban haciendo, que se estaban mencionando para poder detener esta, vamos a decir, la opresión o estas dictaduras militares. También es de mencionar que en 1984 el poeta Salvador Juárez, bueno, como les mencioné en este punto, fue el que dirigió este taller literario. Este movimiento literario que fue pues impulsado desde la misma Universidad de El Salvador. Este grupo sería, como les mencioné, uno de los colectivos literarios más sólidos del último lustro de 1980 y militaban en el movimiento popular armado al mismo tiempo, que ejecutaban una intensa labor de producción literaria. Algunos de ellos conquistaron reconocimiento en diversos certámenes de la época, juzgados por reconocidos escritores como Matilde Elena López, Rafael Mendoza y Luis Melgar Brizuela, por ejemplo, en el certamen Reforma 89 impulsado por la Iglesia Luterana. Entonces, pues como les mencionaba, o sea, ellos hicieron hicieron frente, participaron activamente en la lucha, no solo en la lucha en armas, sino que también en la lucha literaria, en esa expresión, esa denuncia que se hizo de manera intelectual también. También, como estaba mencionando, después de esto, cultivaron también principalmente la poesía, la cual estuvo marcada por su participación en la organización popular y en las filas de la guerrilla salvadoreña. Algunos artículos o muestras poéticas pueden encontrarse en ediciones de prensa de esos años. Su obra trashumaba los temas de la liberación, el amor y el futuro. Algunos miembros de este vamos a decirlo, taller literario, resultaron gravemente heridos, marcharon al exilio o murieron durante enfrentamientos contra los cuerpos de seguridad. Otros se mantuvieron cerca de la actividad política o militar o se retiraron de ese entorno. Aparentemente constituyen el último capítulo de la literatura de compromiso, una prolongación en palabras de Hueso Misco de la estética extrema, en sentido de hacer literatura para dar respuesta y opción en un momento crítico. Esta estética extrema fue labrada por la generación antifascista y generación comprometida. El grupo se disuelve luego de 1992, aunque la guerra había cobrado su saldo en muertos y exiliados. El legado de Xibalba y las generaciones precedentes significarán gran responsabilidad a otros jóvenes. Entonces, a nosotros nos queda no olvidar esa lucha que se hizo, no olvidar esos sacrificios de esas personas que transmitieron sus ideas por
el momento político, económico, social que se estaba viviendo, han quedado plasmadas en ciertos artículos para que nosotros también podamos tener ese conocimiento, podamos ver ese razonamiento para que no nos vuelva a pasar. Entonces, está todo ese trabajo para que nosotros lo podamos estudiar, para que lo podamos analizar y pues tener ese conocimiento para que no nos vuelva a suceder en este caso, ¿verdad? Entonces, es de suma importancia el hacer esta remembranza, el por qué la literatura salvadoreña contemporánea es muy importante. Quizás nosotros al escuchar el tema puede ser, vamos a ver quién hace algunos cuentos, vamos a ver qué tipo de novelas se desarrollaron, pero no es de olvidar que esta literatura salvadoreña contemporánea es muy importante porque en esa está reflejada este anhelo de preservar, de salvar parte de nuestra cultura que fue robada, que fue aplastada por los descubridores y conquistadores de España en la época precolombina. El tratar de salvar esa identidad que no tenemos, esa identidad cultural que se ha perdido, muchos de ellos la quisieron preservar. También otros se enfocaron en la parte política, el hacer esta denuncia del por qué los derechos de muchos de la sociedad, de los salvadoreños en esa época, se veía amedrentada o aplastada por estos fuerzas o cuerpos de seguridad, más que todos los militares, que ellos deberían de haber estado por el servicio de la población, el del cuidado de ellos, pero ellos decidieron darle su servicio a pocos, a los que estaban y manejaban, vamos a decirlo, la economía del país, todo por intereses mezquinos. Entonces, no tenemos que olvidar todo lo que se vivió. Está plasmado en las diferentes narrativas, en las diferentes obras de estos escritores, para que nosotros no perdamos esto, para que no olvidemos lo que vivimos y lo que ayudó a desarrollarse en la literatura, para que no vuelva a pasar, no vuelva a suceder. Y si en algún caso se diera algún lugar este tipo de situaciones, pues creo que surgirían nuevas generaciones que alzarían la voz, quizás no de la misma manera a como fue en esa época, porque ahora estamos en la tecnología y ahora es como que en las redes sociales lo podemos hacer, podemos plasmar una idea o una denuncia y llega a muchas personas, y en esa época era como lo publico en el periódico y esto va a llegar a las personas que puedan acceder a él, a lo que él pueda comprar, pero en nuestra realidad es totalmente diferente. Entonces, como le repito, no es de olvidar toda esta lucha, no es de desperdiciar todo lo que se ha generado. La literatura salvadoreña contemporánea es muy rica en los diferentes ámbitos y es de nosotros poder preservarla y poderla cuidar. No sé si hay algún tipo de pregunta, algún comentario acerca del tema. Si no hay ninguna duda, alguna pregunta por el momento, pues de verdad agradezco su atención. Espero que el tema haya sido agradable para ustedes y de fácil entendimiento. Y de antemano, pues les deseo muchos éxitos en el día de su examen. Y espero que todos puedan aprueben y sean parte de la Universidad de El Salvador y puedan culminar sus sueños y sus estudios en tan magnífica universidad y puedan ser parte de una revolución en el desarrollo del mismo país, ¿verdad? Entonces, para mí fue un gusto, muchas gracias por su atención y pues pasen un feliz sábado.